En primera instancia reciban el saludo cordial a mis estimados estudiantes. El que les habla es el profesor José Alberto Zúñiga Pérez. Tema que nos compete disertar, antónimos. Cuando nosotros hablamos de antónimos, este tema pertenece a la semántica. Sabemos que la semántica se encarga del significado de las palabras. En este caso, esta palabra antónimos tiene una definición, tiene un concepto. Pero ¿quiénes les ponen concepto? Dos disciplinas de la lingüística. La primera, la etimología, y la siguiente, la semántica. Cuando nosotros hablamos de la etimología, sabemos que la etimología se encarga de estudiar el origen verdadero de las palabras. ¿Dónde una palabra se ha originado? En este caso me dice que la palabra antónimos tiene orígenes griegos. Deriva de dos voces griegas. Anti y onoma. ¿Qué significa anti? Opuesto o contrario. ¿Y qué significa onoma? Nombre. Por lo tanto, es opuesto o contrario al nombre. La semántica, ¿qué te dice la semántica con respecto a los antónimos? Dices distinto o parecido es su escritura, pero el significado me dice que es opuesto. Ahora, los antónimos tienen clases o tipos. Uno, por la escritura, por el cual está compuesto un antónimo, se clasifica de dos maneras. Puede ser un antónimo léxico o un antónimo gramatical o llamado morfológico. ¿Cuándo se llama antónimo léxico? Cuando toda la estructura, toda la forma, toda la raíz de la palabra sufre cambios o alteraciones al ponerle un antónimo. Ejemplo, si yo digo poluto, significa sucio. Su antónimo mondo, pero toda la palabra ha cambiado, que significa limpio. Pero ¿qué pasa cuando un antónimo es gramatical? Me dice que la raíz llamada lexema no cambia. Solamente le agrego un prefijo de oposición o contradicción. Poluto, por ejemplo, sucio. Lo contrario, impoluto. ¿Y qué es impoluto? Limpio. ¿Qué pasó? No se alteró la raíz, solamente le hice o le incorporé un prefijo de oposición o contradicción. Ejemplo, si digo la palabra deshonesto, es un antónimo morfológico, ¿cierto? Porque la palabra es honesto, deshonesto. ¿Y cuál sería de honesto su antónimo léxico? Cuando toda la raíz cambia. Falso, mentiroso, embustero. Cuando toda la raíz cambia se les llama antónimos léxicos, pero cuando la raíz no cambia se les llama antónimos gramaticales o morfológicos. Ahora, por su oposición, por el grado de oposición que van a tener, acá se clasifica de dos maneras. Antónimos absolutos o antónimos relativos. Al absoluto también se le conoce como propio o directo. Al relativo también como impropio o indirecto. Si en un examen de admisión yo tengo los dos antónimos, ya sea el absoluto y el relativo, lo que va a priorizar es el absoluto. Por ejemplo, albo es blanco, civilino es oscuro, bruno es negro. Los dos son antónimos, pero ¿cuál tiene mayor oposición? Es bruno, que significa negro. Por lo tanto, ¿cuál es el antónimo absoluto de blanco? Es negro. Pero si no hubiese negro, automáticamente sería oscuro, por el grado de oposición que tiene. Vamos, criterios de solución. Para resolver los antónimos, al igual que los sinónimos, hay tres criterios. En este caso, el primero me dice que es opuesto al campo semántico. Nosotros ya sabemos que el campo semántico es el conjunto grupo de palabras, pero que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si yo digo baladí, niquiñaque, nimio, esto tiene la acepción de insignificante. Pero si yo digo enjundioso, cardinal y capital, es importante. O sea, si mi palabra premisa es baladí, puede ser el antónimo cualquiera, enjundioso, cardinal o capital. Pero si mi premisa es baladí, no va a decir pues huerco, porque tiene otro campo semántico que es averno. No es distinto campo semántico, es opuesto o contrario al campo semántico. Ejemplo, mi premisa es dicterio. Voy a buscar lo opuesto a dicterio. Pero, profe, ¿qué significa dicterio? Dicterio tiene la acepción de insulto, ofensa, agravio. Desdoro también es insulto, también es ofensa. Bohío es choza. Óbito es muerte. Lisonja es alabanza. Perito es experto. Listo. Entonces mi premisa es insulto. ¿Cuál será lo opuesto a insulto? Excelente, tú ya lo has marcado la respuesta. ¿Cuál es? Automáticamente sería lisonja. ¿Por qué? Lo contrario a insulto es alabanza. Excelente, muchachito. Vamos a la siguiente. Misma categoría gramatical.
Profe, ¿qué son las categorías gramaticales? Ya hemos verbalizado. Las categorías gramaticales vienen a ser las funciones que cumplen las palabras. Clase pasada hemos clasificado ¿según qué? Según la famosa lexicología. Ahora la vamos a clasificar según la morfología. La morfología las clasifica de dos maneras: en variables e invariables. ¿Por qué se les llama categorías variables? Se les llama variables porque van a tener, ponemos acá, van a tener accidentes gramaticales. Profe, no entiendo, ¿cuáles son los accidentes gramaticales? Género, número, modo, tiempo, persona. Ejemplo, el pronombre personal presenta 3 accidentes gramaticales. ¿Cuál es? La persona, el género y el número. Si digo él, está en tercera persona. Género masculino, número singular. ¿Ve? El adjetivo solamente presenta 2 desinencias, el género y el número. El verbo es la que presenta mayor cantidad de accidentes gramaticales. Presenta el número, el modo, el tiempo y la persona. El único accidente que no tiene el verbo, el único accidente que no tiene es el género. El verbo carece de género. Si yo digo María canta en el parque, para José es lo mismo. O sea, no tiene accidentes gramaticales. El artículo presenta 2 accidentes, género y número. El sustantivo también 2 accidentes, género y número. Por eso se les cataloga o se les da el nombre de categorías gramaticales variables. Redundo, porque van a presentar accidentes gramaticales. Ahora, ¿por qué se les llama invariables? Invariables porque ya no tienen desinencias. Las preposiciones, que son nexos, A, B, C, D, E, H, S, P, T, A ante, B, bajo, C, cabe, con, contra. Recuérdate, D, desde, E, en, entre, H, hacia, hasta, S, sobre, según, sin, P, por, para y en la T tras. Si digo salió a comprar, ¿cuál es el nexo? A, ¿esta habrá en género femenino, masculino, singular, plural? No existe, porque es una categoría invariable. El adverbio, por ejemplo, un adverbio de tiempo. Ricardo jugará mañana. ¿Cuál es el adverbio? Mañana. ¿Este mañana habrá en género femenino, masculino, singular, plural, etcétera, etcétera? No, porque son categorías gramaticales invariables. Las conjunciones también son nexos. Lo que tú, muchachito, muchachita, pones en tu cuadernito. Ay, no, tú y yo, unidos por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, todavía dices, ¿no? Ahí es un nexo. ¿Eso habrá en género femenino, masculino? Tampoco, porque son categorías gramaticales invariables. ¿Qué te dice la regla? Si tu premisa es un adjetivo, la respuesta tiene que ser otro adjetivo. Si tu premisa es un adverbio, la respuesta tiene que ser otro adverbio de la misma categoría gramatical. Ejemplo, deterger. Deterger significa limpiar. De ahí viene la palabra detergente. Acrisolar significa limpiar. Poluto significa sucio. Profe, ya está la respuesta. ¿Sí uno es limpiar el otro sucio? Sí. Es opuesto al campo semántico. Pero cuidado, me dice que tiene que tener la misma categoría gramatical. Yo me di cuenta que deterger tiene una estructura verbal. Pero sucio no. Filtear es elogiar, alabar. Macular es ensuciar, manchar. Otear es ver, observar. Profe, hay 2 respuestas, sucio y ensuciar. No hay 2 respuestas. Las 2 son opuestas al campo semántico, pero no es la respuesta correcta una de ellas. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? Si la premisa tiene una terminación verbal, la respuesta tiene que ser terminación verbal. ¿Dónde está? Acá. Por lo tanto, tu respuesta es macular. Siguiente criterio, mismo nivel de lenguaje. Nosotros sabemos que los niveles de lenguaje son 3. El nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Acá nosotros vamos a trabajar exclusivamente con el nivel estándar. En el nivel estándar hay 2, el culto y el coloquial. ¿Por qué decimos que es culto? Porque es de uso académico profesional. Ejemplo, birlar. ¿Y cuándo decimos que es de uso coloquial? Porque es cotidiano, habitual. Por ejemplo, robar. Esto es culto, esto es coloquial. ¿Llevaste tu sí al ebanista? Ebanista es un término culto. Pero ¿cómo sería en coloquial? ¿Llevaste tu sí al carpintero? ¿Ve? ¿Qué te dice la regla? Si tu premisa es culta, la respuesta es culta. Si tu premisa es coloquial, la respuesta es coloquial. Ejemplo, bohío. ¿Cuál es el significado de bohío? Hechosa. Profe, pero ya está la respuesta.
Pero ¿qué pasa? Choza y chamizo son lo mismo, pero chamizo tiene el mismo nivel que es un nivel culto. Por lo tanto, premisa culta, respuesta culta, porque esto también es choza. Muchas gracias, muchachitos.